El campo de producción de la firma Cañolo Hermanos, situado al norte de la ciudad de Marcos Juárez, Córdoba, fue el escenario elegido para efectuar una dinámica de cosecha organizada conjuntamente por Mainero y el concesionario regional, la firma Eladio J. Daniele. Esta tenía el objetivo de seguir demostrando la calidad y alta prestación del cabezal maicero MDD 200, la evolución del MDD 100, unidad que revolucionó la recolección del maíz por su posibilidad de operar en cualquier condición del cultivo. A partir de hace, te diría 6 años atrás, cuando comenzamos a vislumbrar este producto del Mainero, realmente de entrada pegó bien, con un modelo MD100 en su momento, y hoy tenemos el MD200 por los esfuerzos que Mainero hizo para prolongarse en el tiempo y mejorarlo al equipo, y bueno, eso nos dio también mucho pie. Bueno, la verdad que muy conforme, y eso nos da posibilidades para explayarnos como vendedores. Hoy tenemos un productazo, esa es la palabra nuestra. La empresa agrícola se especializa en el cultivo de los granos más tradicionales para esta región del país, como son soja, trigo y puntualmente el maíz, sobre un número importante de hectáreas, por lo que demandan de mucha maquinaria. Realizan en forma particular la mayoría de las labores y por ende se inclinan por aquellas tecnologías de avanzada que demuestran alta eficiencia con elevado nivel de prestaciones y en este caso en particular gran capacidad de trabajo. La superficie más o menos que trabajamos son de unas 3.000 hectáreas, por eso también el tamaño del cabezal que necesitamos, el tamaño de la máquina. Realmente el cabezal ha tenido un comportamiento extraordinario. Nosotros teníamos anteriormente un MD100, más chico. Cuando cambiamos la máquina pasamos a este MD200 y estamos muy satisfechos de su comportamiento. Se trata de la primera unidad que se entrega de este modelo de cabezal en una versión para 22 surcos, lo que representó un desafío para el área de desarrollo de la industria de Belleville por el peso que podía representar. En este modelo ampliamos el ancho de labor a 22 surcos, teníamos hasta 20 en el 100, sin incrementar demasiado el peso. Nosotros el trabajo que hacemos es tratar de llevar el peso todo lo más posible hacia atrás, el centro de la edad, más cerquita de los cilindros que levantan el cabezal, para que ese momento de fuerza que tiene al levantarse sea minimizado, y con eso logramos un chasis muy robusto, y sin incrementar el riesgo de que en una zona baja o en una zona inundable el cabezal o la máquina se marque demasiado la rueda o marque demasiado el taco. Un poco el miedo al principio del cabezal era el peso que podía representar por la cantidad de líneas. Después de los 250 milímetros que tuvimos de lluvia, hemos comprobado que no hemos tenido diferencia, digamos, por lo menos en la profundidad de huella de lo que es el draper de 45 al cabezal de 22, o sea que los pesos son muy similares, que era un poco el miedo inicial nuestro. La producción de maíz de esta firma alcanza una media anual de 1.000 hectáreas, en lotes que presentan una marcada diversidad de suelos, partiendo de algunos clase 1 o 2 hasta terrenos de clase 4, obteniendo por consiguiente muy dispares volúmenes de cosecha y variadas condiciones de plantas. Si bien la campaña trajo aparejados en general excelentes rendimientos, hubo en ciertos escenarios más pobres un régimen acotado de precipitaciones que afectó no solo la productividad sino también la disposición del cultivo. El tema de determinar la dirección de cosecha lo adoptamos en función de si el maíz está caído o no, y en el sentido que está caído, para mejorar su recolección, precisamente para juntarlo mejor, y realmente lo hemos cejeado lotes caídos que lo hemos juntado perfectamente. Lo hemos probado hasta por ahí, no solo al cejo, sino al cruce, y la verdad que la recolección es la misma yendo por línea que al cruce o al cejo, es lo mismo. El maicero levanta todo en todos los sentidos. Levanta bien, la alimentación es pareja, la verdad en ese aspecto es extraordinario, es bárbaro.
Esta, que representa ya la segunda generación dentro de una innovadora línea de cabezales mainero para la recolección del maíz, mantiene el concepto de su antecesor de absorber con un novedoso diseño de punteras el desalineado de las plantas que ingresan fuera del centro de la unidad recolectora. Así puede luego corregir con el diseño en V invertida de las cadenas alzadoras esa deficiente disposición del cultivo, sumando en el caso del MDD 200 la mejor performance cuando se trata de plantas de bajo porte o con espigas frágiles. Lo que logramos con el 200 fue meter esas condiciones dentro de las condiciones en las que el cabezal tiene una performance destacada. Que no fue fácil, la planta cuando pierde porte también pierde flexibilidad. Una caña cortita es mucho menos flexible que una caña larga y el concepto se basa en que la planta absorba ese contacto mínimo. Lo que hicimos fue reducirlo, volver a diseñar todo el cabezal de nuevo con el mismo concepto, pero estrujir ese concepto al máximo para lograr que la puntera solamente sea un divisor de cultivo y lograr que todo el problema se traslade hacia las cadenas alzadoras, hacia esa entrada de unidad recolectora. Y logramos en la entrada una suavidad tal que nos permitió primero absorber con la puntera, absorber ese tallo muy cortito, muy poco flexible, que cuando uno lo toca tiende a desarraigarse o a quebrarse. Y luego también con el diseño ese nuevo en la entrada, lograr que ese contacto sea mínimo y ya si el contacto, la planta se sacude, ya se sacude solamente cuando el rolo empieza a tirarla hacia abajo, pero el cabezal ya está por debajo como una bandeja, logrando que esa espiga que se llega a desprender entre al cabezal. Y con eso logramos darle la universalidad o la versatilidad suficiente para absorber toda esta gama de condiciones. Además de las 4 campañas que ocupó el departamento de desarrollo de la empresa para testear el producto, el modelo suma hasta aquí 2 años de vida comercial y experimentación por parte de los propios usuarios, sean productores o contratistas, tiempo en el que solo se han recogido experiencias exitosas. Tanto el 100 como el 200 son 2 cabezales que prácticamente no necesitan mantenimiento. No necesitan mantenimiento, el control periódico normal, pero es mínimo. El riesgo que uno corre es muy alto porque son todas cuestiones demasiado innovadoras, demasiado disruptivas respecto de lo que venía siendo la historia de la mecanización de la cosecha del maíz. Y también hemos mejorado un vicio de diseño que tienen todos los cabezales de maíz desde que nacieron. Ese vicio es que la puntera tiene regulación en altura, pero el puntoncito de la puntera o el capuchón, como le decimos nosotros, tiene un ángulo fijo. Entonces ese ángulo fijo uno se lo tiene que dar en función de una posición, y la posición que todos los fabricantes elegimos es la posición que escape, en la posición del maicero más bajo, es decir, con la puntera levantada. En el 200, además de mejorar todo lo que te comenté recién, también resolvimos ese vicio de diseño colocándole un capuchón a la puntera flotante, que nos permite trabajar con la puntera bastante más de punta, bien de punta, sin riesgo de clavarla. Las punteras son de acero inoxidable, en este caso son bastante más costosas que una puntera de chapa o de plástico. Y con eso logramos salvar las punteras en esa condición en la que el maicero trabaja mejor, con el maicero con las cadenas más altas y la puntera bien agresiva trabajando de punta.